Al gobierno anterior el tipo de cambio se le fue de 60 a 1.200. Subió 20 veces. No hay más periodistas llorando en televisión. Perdieron, en esos 4 años se le fue la sensibilidad social. Bueno, los que marcábamos aquello y llorábamos por aquello, ¿tenemos derecho a hablar? ¿Puede ser, ministro? No está buena una brecha del 50. Es perturbadora para la economía argentina. De hecho, hoy salió todo el mundo de los trolls cercanos al gobierno a plantear el dólar blue es ilegal, recuérdenlo. Me hizo acordar mucho a Guillermo Moreno o al kirchnerismo cuando decía el dólar blue es un dólar marginal, no fija expectativas, es ilegal, hay que combatirlo, ni siquiera deberían publicarlo. Ahora, olvídense del dólar blue de 1.370. En el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, las operaciones hoy se hicieron arriba de 1.300. Eso da cuenta de una tensión cambiaria que hasta el propio Fondo Monetario Internacional le está advirtiendo al propio gobierno. Puede gustarle más, puede gustarle menos. Esto no invalida todo lo hecho en sentido positivo eventualmente en la gestión Caputo. Pero que es un problema que efectivamente habla todo el mundo económico, no hay duda, y de eso vamos a hablar con Pablo Fernández Blanco en un ratito. Ahora, 2 o 3 cosas antes de meterme de lleno en la noche con la mesa apasionante que tenemos en el día de hoy. Uno es, Gustavo Sáenz, que fue uno de los gobernadores que estuvo aquí en Buenos Aires hoy, confirmó en Salta un dato que vale la pena no pasar desapercibido. Es que el FONID, el Fondo de Incentivo Docente en la provincia de Salta, él lo va a asumir y se lo va a pagar a los docentes. Por lo tanto, así destrabó la discusión con los docentes, que hasta acá eran los únicos que estaban corriendo de atrás, según dijeron los estatales en Salta, respecto a la inflación. Por lo tanto, Sáenz ya anticipa que él asume lo que probablemente diputados termine por aprobar en un proyecto de ley en los próximos 15 o 20 días, que sea restituido por los próximos 5 años en la Argentina, que es el famoso Fondo de Incentivo Docente que Milei dio de baja cuando asumió en su gestión. Me pareció un dato. Ya son varios los gobernadores de todas maneras que lo absorbieron. Todo esto para no pegarle de lleno al poder de compra de los docentes. Segundo dato, en Neuquén se acaba de aprobar en la legislatura provincial que finalmente se pague un plus, hablando de docentes, para los docentes que concurren a clases, que están no solo los docentes, sino los directores, los directivos, el personal que está en una escuela, el famoso presentismo con ATEN en la calle. ATEN es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, el gremio más contestatario, con quien de todas maneras el gobierno terminó laudando la paritaria y finalmente cerrando un acuerdo, aprobó lo que rigió en Neuquén hasta 1991. Lo aprobó por 25 votos afirmativos, 3 negativos, 7 abstenciones. ¿Qué establece? Que el docente que concurre a clase va a tener un plus de 15% sobre aquel que falta. Insisto, un 15% adicional. Además, la ley establece que esta no puede ser una medida que pueda ser derogada en una mesa paritaria. No puede estar en la discusión cuando se discuta nuevamente en paritaria, casi mes a mes, como está ocurriendo en todas las jurisdicciones argentinas, también en Neuquén. Y además no habrá un requisito de capacitación para lograr finalmente el pago de este plus por presentismo. Hagan o no hagan capacitación, aquellos que concurren, dan clase, están frente al aula, van a cobrar un 15 adicional. Es un tema importante, lo aprobó recién, esta noche, hace un ratito, la legislatura de Neuquén. Y hablando de estas cosas, mañana en La Rioja la legislatura va a aprobar el dictamen para finalmente formalizar la reforma constitucional que le permitirá al gobernador ser reelecto de manera indefinida. El mismo que emitió un bono, o que va a emitir un bono, y va a pagar por primera vez, con los saberes de este mes, a los funcionarios públicos los salarios de los empleados públicos. O sea que efectivamente, mientras todos miran ese aspecto de La Rioja, yo me pondría también el acento en el otro, en la reforma constitucional que va a validar. Y esto va a ocurrir también en el transcurso de esta semana. Así que yo diría que estos son los ejes más importantes. Pero miren este último económico, más allá de las discusiones, el dólar y demás. El INDEC dio a conocer la distribución de ingresos en la Argentina. Y el dato ha sido verdaderamente lapidario. Estamos en una brecha que es la más alta de los últimos 8 años. Definitivamente el primer trimestre de este año ha sido malo. Esto es la brecha y el coeficiente Gini en realidad, que es el que se establece, cómo la Argentina vuelve acá. Hay un tuit muy interesante de un economista que yo lo repasaría rápidamente, porque ese tuit habla del horrible dato de distribución del ingreso, Daniel Steingart. La desigualdad, dice, pegó un fuerte salto, alcanzó el mayor nivel en 16 años. No solo eso, miremos cuando uno se adentra.
La diferencia entre el decil que más plata gana en la Argentina, el 10% de la población que más ingresos tiene y el 10% que menos ingresos tiene, saltó de 14 a 15 veces como diferencia. Luego, ¿quiénes corrieron más de atrás en el primer trimestre de este año frente al nivel de inflación? Dicho por el propio INDEC, los sectores más vulnerables, los sectores, el 10, el 20, el 30% de los que menos ingresos tenían y tienen en la Argentina. Perdieron más que los sectores más acomodados o incluso la clase media, a quien el gobierno le indica haber pagado el mayor costo del ajuste, cosa que finalmente es parcialmente cierto, pero no es que no lo pagó el sector más vulnerable. Esta ecuación, el decil de menos ingresos tuvo un aumento de 157% en los ingresos en el primer trimestre respecto al primer trimestre del año pasado. El decil más alto creció 209% el ingreso. Por lo tanto, aquel compensó mucho menos la inflación. La canasta básica total creció 287%. Es decir, todos perdieron, pero hay algunos que perdieron más que otros, los de menos ingresos más que los de más ingresos. Por eso se ensanchó la distribución y se agrandó la brecha. Me pareció muy importante porque definitivamente al final del camino la distribución es un aspecto importante porque el crecimiento económico es una condición necesaria, no suficiente para el desarrollo. Y los países más desarrollados tienen una brecha chica, más corta. Es cierto, creando riqueza para distribuir más, no aplacando la riqueza para distribuir menos, a todos por igual, muy poquito.